Hola a todos y todas, en este vídeo recojo la intervención que llevé a cabo en el seminario organizado en los días pasados por la Universidad de Córdoba y en especial por las doctorandas Irene Cáceres, Irene Ferrer y María M. Serrano, dedicado a la representación científica en arqueología mediante el uso de técnicas digitales. En concreto, participé con esta conferencia llamada La escala de evidencia histórico-arqueológica para reconstrucciones virtuales, el caso del Castillo de Gauzón en Asturias. Aunque es verdad que en la parte, sobre todo final del vídeo, me centraré en este ejemplo en concreto, vamos a hacer un repaso por el uso de esta herramienta, la escala de evidencia histórico-arqueológica, y la importancia que tiene para la trazabilidad científica y para garantizar la transparencia de nuestros trabajos de reconstrucción virtual. Bueno, espero que os guste. De nuevo agradecer a la organización del seminario por invitarme y por posteriormente facilitarme esta grabación, y aquí os la comparto. Bueno, en primer lugar, las reconstrucciones virtuales, tal y como nos ha contado ya Irene en la presentación anterior, pues son unas herramientas visuales para mostrar, en definitiva, cómo pudo ser una hipótesis de cómo pudo ser un bien patrimonial en el pasado, ¿no? Las reconstrucciones virtuales nos permiten mostrar tanto o permiten ser mostradas tanto en forma de infografías, como ves aquí abajo, en forma de impresiones 3D, como veis en estos lados, ¿vale? Entonces, bueno, son herramientas visuales que pueden montadas de muchas maneras, también en mapa, por ejemplo, de realidad aumentada, realidad virtual, visores 3D, pero cuando vemos estas imágenes es un poco complicado o es prácticamente imposible saber qué nivel de rigor tiene cada una de las partes de una reconstrucción virtual. Y esa es una de las preguntas que nos suelen hacer casi siempre cuando alguien ve una de las reconstrucciones. Dice, bueno, ¿y esto por qué lo habéis hecho así? ¿O cómo de fiable es? ¿Nos podemos fiar de que de verdad esto era así o no? Entonces, bueno, en este sentido es cuando surgen estas herramientas de visuales, como puede ser la escala de evidencia, de la que os voy a hablar ahora, que vienen a ayudar precisamente a entender mejor el rigor de cada una de las partes de una reconstrucción virtual. En ese sentido, solo un pequeño apunte en cuanto a lo que se ha comentado antes de reconstrucción y recreación. Es verdad que es un poco hilar muy fino el diferenciar entre reconstrucción virtual y recreación virtual. En realidad, a lo mejor en esta que vemos a la izquierda, que es una reconstrucción virtual del Castillo de Salvatierra en Ciudad Real, prácticamente no hemos añadido elementos de contexto. Es decir, no hemos añadido personajes, no hemos añadido, bueno, se han añadido, pero son muy pequeñitos y casi no se ven. No hemos añadido telas, objetos, bueno, todos los elementos de contexto que compondrían un contexto social, por así decir, son los que darían lugar a una recreación, ¿vale? Mientras que una reconstrucción virtual es simplemente la arquitectura más objetiva, es decir, solo recrear aquellas partes o reconstruir aquellas partes tremendamente objetivas sin meter nada de subjetividad. Pero bueno, como realmente para que se entienda un bien patrimonial normalmente tenemos que meter algo de subjetividad, tenemos que meter vida, tenemos que meter humo, tenemos que meter personajes, objetos, barcos, como vemos por aquí, elementos vegetales, pues todo eso sería una recreación. Pero bueno, yo voy a hablar de reconstrucción virtual en términos generales para no liarnos, ¿no? Bueno, esto es un poco profundizar en lo que ya nos ha comentado Irene antes, que bueno, la arqueología virtual, y en este caso las reconstrucciones virtuales se enmarcan dentro de la arqueología virtual como disciplina, que bueno, pese a que yo esta pregunta me la hacía durante estos años, si se puede considerar la arqueología virtual como una disciplina propia o es simplemente una herramienta de la propia arqueología o del propio estudio del patrimonio. Pero bueno, desde hace ya mucho tiempo podemos decir que efectivamente la arqueología virtual es una disciplina propia porque tiene sus propios principios, los principios internacionales de la arqueología virtual, desde 2012 aproximadamente,
tiene congresos, seminarios, encuentros, es decir, tiene un corpus de formación propia o de debate propio, por así decir, centrado en la propia arqueología virtual, como puede ser este mismo seminario, y también tiene su propia oferta formativa en forma de másteres, cursos, escuelas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que tiene todas las características para decir que efectivamente la arqueología virtual es una disciplina propia y, por lo tanto, necesita también de estas herramientas científicas de trazabilidad o de transparencia científica, ¿no? Y esto es justo de lo que os voy a hablar ahora mismo, porque en estos principios de Sevilla, los principios internacionales de la arqueología virtual, se recoge que uno de ellos es la autenticidad, ¿vale? Es decir, los trabajos de arqueología virtual, más bien, esto está un poco enfocado a reconstrucción virtual, tienen que mantener la autenticidad. Y esto quiere decir, como aquí leo, la visualización asistida por ordenador trabaja de manera habitual reconstruyendo o recreando edificios, artefactos y entornos del pasado tal y como se considera que fueron. Es por ello que siempre debe ser posible saber qué es real, veraz, auténtico y qué no, ¿vale? Y esto yo creo que es bastante importante porque ya nos pone en el camino de intentar conseguir herramientas que efectivamente hagan posible conocer qué es real, veraz o auténtico y qué no lo es en una reconstrucción virtual, ¿vale? Cuando se realizan reconstrucciones virtuales o restauraciones virtuales, se debe mostrar de forma explícita, bien mediante interpretación adicional o bien mediante interpretación adicional, los distintos niveles de veracidad en los que se sustenta la restauración o reconstrucción. Entonces, bueno, los principios de Sevilla no plantean el uso de una escala de evidencia, pero implícitamente sí que ponen sobre la mesa que hay que mostrar los distintos niveles de veracidad y que hay que hacer conocer que es real, veraz, auténtico y que no. Y por lo tanto nos ponen ya directamente en el camino de intentar buscar una herramienta de este tipo, como es la escala de evidencia. Entonces, bueno, en esas nos encontrábamos pues hace unos cuantos años, hace 5 o 6 años, haciendo trabajos como estos. Aquí tenéis a la izquierda la reconstrucción virtual del Cerro Vilanero, un poblado de la Edad del Bronce que excavamos parcialmente en 2015. Y a la derecha tenéis la reconstrucción de un poblado también protohistórico. En este caso es una ilustración realizada por Iñaki Dieguez y que, bueno, también os enseñaré cómo la escala de evidencia que nosotros proponemos también puede aplicarse a ilustración 2D y no solo a reconstrucción virtual, ¿no? Entonces, bueno, en estos años, precisamente al calor de esta necesidad de hacer que los trabajos de arqueología virtual sean trabajos científicos, han surgido una serie de herramientas bastante extendidas, que se están extendiendo mucho, para mostrar precisamente el nivel de evidencia de cada parte de una reconstrucción, ¿no? Y no solo eso, sino simplemente para potenciar el carácter científico de las reconstrucciones. Entonces, tenemos, por ejemplo, voy a ir de derecha a izquierda. Tenemos la escala de evidencia histórico-arqueológica, de la que os hablaré ahora posteriormente. Las unidades reconstructivas, que también os comentaré, o la Extended Matrix, que, bueno, pues son herramientas pensadas para diferentes fines, pero todas complementarias entre ellas, todas que se pueden utilizar y se pueden trabajar de forma conjunta y, bueno, pues que nos permiten, en definitiva, dar un rigor científico a los trabajos de reconstrucción virtual, más allá del que se presupone que ya tienen porque están basados en información científica, en documentación histórico-arqueológica. Pero de este modo lo que hacemos es que las propias reconstrucciones virtuales sean herramientas científicas porque están fundamentadas y construidas sobre herramientas de este tipo. Bueno, ¿qué es la Extended Matrix? No voy a profundizar en esta herramienta, pero sí que quiero plantear un poco que ya se está usando mucho, que por ejemplo, esta es una herramienta que viene de Italia. Manuel Demetrescu es quien la ha desarrollado, la empezó a desarrollar hace años y cada vez está más desarrollada, no es algo que haya parado.
y de hecho actualmente sé que están en conversaciones con el propio gobierno italiano para ver si en los trabajos de reconstrucción virtual públicos ponen como un requisito el entregar la Extended Matrix acompañando a las reconstrucciones virtuales. Entonces, es algo que nos va a ir llegando y es una herramienta a la que tenemos que tener muy en cuenta. Ahora bien, esta herramienta es una herramienta centrada únicamente en el ámbito de investigación y de trabajo interno de una reconstrucción virtual. Es decir, no es una herramienta pensada para, en principio, para la difusión al público general y de forma sencilla de los niveles de evidencia de una reconstrucción virtual, ¿vale? Simplemente es una especie de extensión de la Matrix Harris, que conoceréis muchos de los que seáis o hayáis estudiado arqueología, y que nos permite, bueno, pues con mucho rigor y mucha precisión, proponer una forma científica de llevar a cabo el registro de una reconstrucción virtual. Es decir, según vamos haciendo la reconstrucción virtual, a cada elemento de la reconstrucción virtual le vamos dando unidades reconstructivas unidades estratigráficas virtuales que a su vez se superpondrán a las unidades estratigráficas reales, ¿vale? Como veis aquí, y bueno, pues que nos permiten de este modo llevar un registro científico de cómo estamos haciendo la reconstrucción virtual. A su vez, cada una de estas unidades estratigráficas virtuales se une a unos criterios de documentación, es decir, a unos, pues por ejemplo, a documentación histórico-arqueológica, documentación fotogramétrica, etcétera, a través de unos conectores que nos dice, pues por ejemplo, el volumen de este elemento que he reconstruido en 3D, lo he reconstruido de este modo gracias a, bueno, pues este paralelo histórico-arqueológico, etcétera, etcétera. Y de este modo, pues la verdad es que se mantiene un registro bastante preciso de, sobre todo, las razones y la documentación histórica que nos hacen reconstruir de determinada forma un elemento arqueológico, ¿vale? Así que, bueno, puede parecer muy complejo y a mí me lo parecía también, pero es verdad que una vez que te metes en ello y que entiendes un poco cómo funciona, es algo que funciona bastante bien, no es tan complicado y permite que el trabajo como tal interno de reconstrucción virtual sea mucho más preciso y más científico, ¿no? Además, tiene incluso un add-on para Blender que hace que automáticamente, pues según vas haciendo la matrix, la Extended Matrix, según la vas componiendo, pues se va actualizando también en Blender la visualización de las partes reconstruidas. Entonces, bueno, está muy interesante y ya digo, simplemente lo apunto aquí para que lo tengáis en cuenta. De esto podría hacerse incluso otro seminario completo. Y bueno, es una herramienta que se está extendiendo, nunca mejor dicho, bastante en los trabajos de reconstrucción virtual, sobre todo en Italia, y que a España también está empezando a llegar, sobre todo de la mano de nuestros compañeros de patrimonio virtual, de forma bastante amplia, ¿no? Por otro lado, tenemos las unidades reconstructivas, que esta es una herramienta planteada también por la gente de patrimonio virtual de la Universidad de Alicante, en concreto por Jaime Molina y Javier Muñoz, que, bueno, pues creyeron necesario dar a cada elemento de una reconstrucción una unidad reconstructiva en la que, pues bueno, como en las unidades estratigráficas, se detallara en concreto pues bueno, los detalles de ese elemento de la reconstrucción. Es decir, un número, luego decirle qué es en concreto, qué tipo de elemento es, por qué se interpreta de este modo y las fuentes en las que se basa esta reconstrucción, ¿no? Este tipo de unidades reconstructivas sí que es más parecido a lo que hacemos realmente con la Extended Matrix, pero de hecho también son complementarias a este trabajo son complementarias a esta Extended Matrix, ¿no? De este modo lo explican también los compañeros de patrimonio virtual. Y de hecho también son complementarias, como veremos más adelante, a la escala de evidencia histórico-arqueológica, y así lo he mostrado de forma práctica en los últimos proyectos, y de hecho yo ya no hago una escala de evidencia,
sin incluir las unidades reconstructivas, que me parecen fundamentales para completar la escala de evidencia. Vale, y bueno, pues vamos a meternos ya de forma directa en la escala de evidencia y ver un poco de dónde viene, por qué decidimos hacerla así y por qué creemos que es una herramienta bastante sencilla de utilizar, de entender sobre todo y bastante útil, ¿no? Bueno, aquí tenéis un ejemplo que es uno de los que más me gusta, de los que he llevado a cabo de la escala de evidencia, que es el que ya os he mostrado de la reconstrucción virtual del Cerro Milanero y donde sin saber nada, sin conocer nada de la escala de evidencia, ya podéis entenderla. Es decir, es una escala que va de tonos fríos a tonos cálidos. Cuanto más fríos, menor nivel de evidencia y cuanto más cálidos, mayor nivel de evidencia. Este sería el resumen y lo más importante de la escala, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque queremos que la gente de un solo vistazo entienda que los tonos más cálidos tienen más evidencia y los fríos menos. En este sentido, cuando tú ves esto, ya sabes, por ejemplo, que el suelo, o que en este caso es el modelo fotogramétrico, tiene mayor evidencia, que luego otras cosas con buena evidencia serán, por ejemplo, estos cimientos de los muros, incluso las partes amarillas también, las partes naranjas, estas zonas de aquí naranjas también tendrán bastante, y luego puedes ver que las zonas azul oscuro o las zonas moradas tienen menor nivel de evidencia. Vale, pues yo creo que eso la verdad es que creo que se entiende bastante bien y que nos permite comprender bien la escala. Es verdad que hay una cosa que últimamente, y os lo dejo aquí un poco con la pelota, os suelto la pelota, ¿no? Pero es verdad que últimamente el color morado, que en teoría está con la menor evidencia y que sería el tono más frío, es verdad que no me acaba de convencer porque se me confunde un poco con el rosa o como que no me parece tan frío el morado. Entonces igual ahí habría que darle una vuelta a los colores y a lo mejor plantear que el tono más frío fuera este azul más gélido, más oscuro y gélido, ¿no? Y el tono más cálido fuera el rojo, y poner algún intermedio o algo así, pero quitar este morado, no sé. Esto es algo que podríamos darle una vuelta, ¿vale? Pero lo básico es eso, ¿no? Que entendáis que lo más frío, menos evidencia, lo más cálido más. Y ya está. En realidad eso es lo más importante porque es lo que va a ver la gente que no va a tener ni idea de nada más. Simplemente va a ver esta pequeña escalita y la imagen de la propia reconstrucción con los colores de la escala de evidencia. Y con eso es muy importante que ya sepa, pues eso, que tenga una idea básica al menos de qué zona se puede fiar más y de cuáles menos, ¿vale? Y luego, como veis, superpuesto, hay una serie de flechitas con las unidades reconstructivas. Que eso creo que también es muy importante porque en los artículos científicos, por ejemplo, o en una publicación, nos puede llevar a ver la lista de unidades reconstructivas y si yo voy a ver, por ejemplo, la UR10, pues ya sé que la UR10 se corresponde con este aterrazamiento que ha sido documentado durante la excavación, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues de ese modo podemos ver por qué está justificada esta unidad reconstructiva con este tono amarillo nivel 7, ¿vale? Entonces, bueno, creo que esto es lo fundamental de la escala y vamos a ver un poco de dónde viene, ¿no? Efectivamente, como ya nos ha comentado Irene, esta escala de evidencia nace del proyecto Byzantium 1200, que es un proyecto que encontré por internet, pues bueno, buscando distintas cosas, vi esta imagen o una de estas imágenes y dije, hostias, ¿y esto qué es? Porque claro, estos colores a qué se corresponden, porque no son fases constructivas, es otra cosa. Entonces, bueno, metiéndome en la página del proyecto y buscando un poquito por ahí, pues me di cuenta de que efectivamente era una escala que mostraba de color más frío a color más cálido el nivel de evidencia de una reconstrucción. Y dije, pues efectivamente tiene mucho sentido y funciona muy, muy bien. Intenté ver si estaba publicado de forma científica en algún lado y no lo estaba. Intenté contactar también con el proyecto y no fue posible en ese momento. Y bueno, pues lo que decidí fue empezar a utilizar esta base que ellos nos proponían
en las reconstrucciones. Aquí tenéis la base que ellos nos proponían, la información que encontrábamos en la página web era esta, ¿no? Que el punto 1, el primer nivel, es pura imaginación, que esto es verdad que nosotros luego lo reformamos un poquito, porque es verdad que no hay nada que sea pura imaginación en una reconstrucción virtual, sino que, bueno, pues es realmente imaginación en base al contexto natural y social o histórico del momento, ¿no? De la reconstrucción. Luego, el nivel 2 es paralelos, estructuras similares. Nivel 3, evidencia textual. Nivel 4, evidencia textual y evidencia comparativa. En realidad aquí lo cambiamos también un poquito. Nivel 5, evidencia gráfica leve. Nivel 6, evidencia gráfica potente. Nivel 7, evidencia arqueológica leve. Nivel 8, evidencia arqueológica de alta calidad o alta evidencia arqueológica. Y nivel 9, existente con modificaciones. Y nivel 10, existente prácticamente tal y como era en el pasado, ¿no? Entonces, estos 10 niveles, cada uno relacionado con un nivel con un color, de más frío o más cálido, son los que conforman la base de la escala de evidencia, ¿vale? Y os preguntaréis, bueno, ¿y por qué ponemos un nivel de evidencia 3, por ejemplo, el textual, es menor nivel de evidencia que un nivel de evidencia gráfico? Bueno, pues eso, cuando hacemos las reconstrucciones virtuales, tenemos muy claro, por ejemplo, que lo que más información nos va a dar de cara a mostrar cómo era algo en el pasado es una imagen más que un texto. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos un dibujo del siglo XVII de cómo fue o de cómo era una estructura que fue derruida en el siglo XIX y que, por lo tanto, no podemos conocer, vamos a conocerla mucho mejor y vamos a poderla reconstruir mucho mejor con esa imagen del siglo XVII que con cualquier texto descriptivo. Porque los textos descriptivos, al traducirse en una reconstrucción virtual, se pueden traducir de muchas maneras. Es decir, no son muy precisos por muy descriptivos que sean, ¿no? Mientras que una imagen es mucho más, nos aporta mucha más información a la hora de hacer una reconstrucción visual, como nosotros hacemos con las reconstrucciones, que un texto, ¿no? Y esto es lo que explica que, por ejemplo, se ponga la evidencia textual en un nivel de evidencia más frío que la evidencia gráfica, ¿no? Y luego, por supuesto, si tenemos información de una excavación, pues esa información probablemente nos va a dar mayor nivel de evidencia que algo visual, ¿no? Por ejemplo, de unos cimientos, ¿vale? Lo malo es que, claro, de una información de una excavación no tendremos de las cubiertas normalmente de determinado edificio, salvo que, por suerte, pues hayamos encontrado un nivel de derrumbe de cubiertas, etcétera. Pero bueno, no suele ser lo más común en muchos casos. Entonces, bueno, esto es un poco para que veáis un poco la idea, el concepto que hay detrás de esta escala, que yo creo que es muy válido y que funciona muy bien. Y bueno, cogiendo este concepto, lo que hicimos César Figueiredo y yo mismo fue traducirlo a una nueva escala en la que pues dimos unos colores concretos y determinados, pues tanto en RGB, CMYK y hexadecimal, para cada uno de los niveles. Explicamos un poquito mejor cada uno de los niveles que ya os he comentado. Creamos esta pequeña escalita más básica que nos permite entender mejor al incorporarla sobre las reconstrucciones el nivel de evidencia. Entonces, bueno, lo que hicimos fue sistematizarlo un poquito más y darle una pequeña vuelta a esta idea del proyecto Byzantium 1200, ¿no? La publicamos tanto en castellano como en portugués como en inglés. La compartimos en mi blog, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, empezamos a utilizarla en muchos proyectos, ¿no? Aquí tenéis uno de los trabajos de César Figueiredo, que es un ilustrador y artista 3D también, que lleva a cabo trabajos como este, de un peristilo, donde, como veis, ha aplicado la escala de evidencia histórico-arqueológica. Y, bueno, uno de los principios de esta escala también es que debe acompañar
siempre a la reconstrucción virtual desde el mismo punto de vista, porque si no, no se va a entender bien, ¿vale? Entonces, la idea es que siempre aparece la reconstrucción virtual, una imagen de la reconstrucción virtual final, con textura y demás, y esto sea acompañado por la escala de evidencia que nos permite, comparando visualmente las dos imágenes, ver de un vistazo qué zonas tienen mayor nivel y cuál es menor nivel de evidencia. Y yo creo que aquí mismo lo podréis ver tremendamente claro. Yo aquí veo que tenemos un mayor nivel de evidencia pues en este capitel de aquí arriba, en estos capiteles, perdón, en estas basas de por aquí, que del peristilo y de estas columnas tenemos un nivel de evidencia en base a la arqueología un poco mayor, y que luego de lo que prácticamente no tenemos nivel de evidencia es de la estructura que rodea el propio peristilo, así como de este edificio del fondo, que es simplemente un elemento añadido por composición y en base al contexto, pues bueno, a lo que podía ser, ¿no? Así que bueno, yo es que lo veo clarísimo que se puede entender muy bien el nivel de evidencia con estos colores, ¿no? Este es otro ejemplo, el que ya os he contado, ¿vale? Aquí si veis, bueno, pues ya os lo he explicado un poquito, entonces no voy a profundizar en él. Y a partir de todos estos primeros ejemplos que llevamos a cabo de la escala de evidencia, presentamos en el Congreso Otras Arqueologías, que se llevó a cabo en 2016, presentamos este trabajo, César y yo, y fue publicado como artículo científico en la revista OTARC, que surgió a partir de este congreso en el 2017, o tiene la publicado ya en el 2017, ¿no? Y os lo podéis descargar desde aquí, que bueno, si luego lo queréis que os ponga por ahí los links, etcétera, pues os los podemos poner por el chat del foro, ¿vale? Por el chat de esta conferencia. Y bueno, aquí pues publicamos un poco de forma abierta esta escala de evidencia, ¿no? y los principios que hay detrás de él. Y ahora, si queréis, pues os voy a hablar de su aplicación en concreto en el caso del Castillo de Gauzón, que bueno, es uno de los últimos casos más recientes y amplios en los que he aplicado precisamente esta escala de evidencia histórico-arqueológica. Esta reconstrucción virtual ha sido realizada en colaboración con el equipo de excavación del Castillo de Gauzón, en Castrillón, en Asturias, que bueno, pues es una fortaleza una fortaleza astur, donde se llevó a cabo la forja de la Cruz de la Victoria, que es uno de los mayores símbolos de Asturias, y no el que más, ya que aparece hasta en su propio escudo y bandera. Y bueno, pues Alejandro García, Iván Muñiz y Noelia Fernández son un poco los encargados de este yacimiento, y entre todos pues llevamos a cabo la reconstrucción virtual, y se interesaron además en que aplicáramos la escala de evidencia, y ellos mismos han visto que ha sido todo un acierto porque bueno, pues se lo han agradecido mucho, tanto de forma científica, los distintos equipos científicos que han visto el proyecto pues le han dado mucho valor, porque han visto que bueno, de este modo quedaba justificado mucho mejor la propia reconstrucción virtual, como el propio pueblo de allí de Castrillón, ¿no? Estuvimos allí presentando la reconstrucción, es un pueblo pequeñito, y les encantó como tal ver su yacimiento, su castillo levantado, poder verlo como era en el pasado. Y además estuvieron muy contentos de ver qué partes tenían más nivel de evidencia y cuáles menos, ¿no? Porque eso me lo preguntaron además, me decían, ¿cómo podemos saber que esto era así y que no os lo habéis inventado, ¿no? ¿Cómo podemos saber qué zonas son más reales y cuáles menos? Y entonces, claro, ahí lo tenían, ¿no? La escala de evidencia les permitía, les dije, pues mira, mirad ahí en la escala de evidencia y podréis ver que los tonos más fríos son los que sabemos menos sobre ellos, y aquellas zonas que tienen tonos más cálidos son aquellas de las que tenemos más seguridad de que efectivamente podían ser así, ¿no? Así que bueno, yo creo que se está probando con cada trabajo que funciona bastante bien esta escala de cara al público y de cara a la comunidad científica también, ¿no? Que por cierto hemos publicado también esta reconstrucción recientemente, así que también la podéis buscar en este artículo y podéis ver un poco todo el proceso de trabajo. Aquí tenéis una imagen
tomada con dron de la parte superior de esta colina en Castrillón, donde se levantaba esta fortaleza Astur, en la que, como digo, se forjó la Cruz de la Victoria y que creo que actualmente hacen visitas desde Castrillón y merece mucho la pena, la verdad, visitarlo, subir allí y ver los restos que quedan de ellos, ¿no? Aquí, para que vayáis conociendo un poco el yacimiento, pues aquí están la gran puerta de la muralla, una muralla que rodea toda esta parte superior, toda esta acrópolis. En este extremo inferior derecho habría una iglesia que se ha perdido casi en su mayor parte, y aquí tenéis un edificio palatino que es muy interesante porque se conservan muy poquitos edificios civiles o restos de edificios palatinos regios de esta época, y bueno, pues es un ejemplo muy interesante de este tipo de edificios que tenemos aquí, ¿no? Luego aquí tenemos, pues bueno, un muro de contención de este patio de armas. Aquí habría otro gran edificio a modo de bastión, quizás con uso militar, y aquí una serie de estructuras dedicadas a la forja, ¿no? A una serie de herrerías, que es donde se supone, cerca de este edificio palatino, que es donde se supone que se forjó esta Cruz de la Victoria, y de hecho se han encontrado restos de la forja, y por eso se sabe que se llevó a cabo en este espacio, ¿no? Y mientras tanto, esta es la zona de la Acrópolis, y en la zona baja, en toda esta zona baja de por aquí, es donde se encontraría el poblado, ¿vale? Así que, bueno, tenemos dos grandes torres cuadrangulares, el recinto superior, el bastión, la fragua, el edificio palaciego, la iglesia, etcétera, ¿vale? Bueno, pues con todo esto empezamos a hacer las hipótesis reconstructivas. Yo hice una hipótesis muy básica sobre el modelo 3D del terreno, el MDT, para mostrar un poquito cómo podían ser los distintos edificios y la reconstrucción, y el equipo de excavación me iba haciendo indicaciones, pues esto eliminarlo, esto cambiarlo, quitarlo, esta muralla por aquí, esto tal. Bueno, fuimos viendo un poco cómo dar forma a toda la reconstrucción de este modo. Este trabajo es imprescindible y muy enriquecedor porque, bueno, pues es la forma en la que tenemos de comunicarnos los que hacemos las reconstrucciones virtuales con los equipos científicos de los diferentes yacimientos, ¿no? Y de ese modo, pues llegar a la hipótesis que el equipo arqueológico tiene en su cabeza después de excavar el yacimiento. Aquí tenéis un dibujo que llevé a cabo a partir de todos estos debates y todas estas discusiones sobre cómo pudo ser la hipótesis cómo pudo ser este lugar, mostrando la hipótesis de reconstrucción. Y a partir de esto, pues poco a poco vamos haciendo la reconstrucción como tal. Aquí tenéis ya, no os voy a mostrar todo el proceso de trabajo porque nos llevaría mucho tiempo, pero aquí tenéis una de las imágenes finales de la reconstrucción virtual de este enclave, donde podéis ver lo que os he ido comentando sobre los restos arqueológicos. Las dos grandes torres a las que se accedería por esta rampa bastante empinada. Tenemos la muralla, el bastión, el edificio palaciego, la iglesia, y luego en la parte inferior tenemos el poblado, ¿vale? El pequeño poblado ya con otro tipo de materiales, más perecedero, y todo ello cerrado con una empalizada en esta parte baja, ¿vale? Aquí tenéis otra vista, podéis ver exactamente lo mismo, los barcos. Esto es muy interesante ya que, por ejemplo, el mar llegaba hasta esta roca, hasta este gran peñasco, pero en la actualidad no llega, en la actualidad está como mucho más, la playa está mucho más avanzada, es decir que el agua está mucho más lejos en la actualidad que en el pasado. Por lo que, bueno, también las reconstrucciones virtuales en este sentido ayudan a reconstruir el paisaje que se ha documentado, del paisaje antiguo documentado, que en la actualidad es completamente diferente, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos distintas imágenes de las que obtuvimos a partir de esta reconstrucción virtual. A mí me gusta mucho, como veis, añadir, pues eso, viviendas en obras, zonas con andamios, personajes, que haya vida, ¿no? Que haya vida en estas escenas, ¿vale?
Bueno, pues aquí tenéis un poco la reconstrucción. Esta es un poco la vista o una de las vistas que más me gusta porque es como la vista completa de todo el conjunto. Es decir, se ve bastante bien el paisaje, la zona de marismas de la playa, podemos ver la muralla o la empalizada y el poblado, la muralla de la Acrópolis y los diferentes espacios de la Acrópolis. Entonces, bueno, creo que se entiende bastante bien cómo pudo ser esta fortaleza del siglo X, o aquí la representamos en el siglo X, Astur. ¿Vale? Y aquí tenemos la escala de evidencia. ¿Vale? Entonces, vemos aquí un poco la transición entre la escala de evidencia y la reconstrucción virtual. Y bueno, en la escala de evidencia, en este caso, por ejemplo, varias consideraciones. Optamos por dejar el terreno en blanco para que no resultara muy confusos. Es verdad que también podría haberse aplicado un criterio de escala de evidencia al propio terreno e incluso, pues bueno, dándole distintos colores, etcétera. Al fin y al cabo, aquí lo que hacemos es, mediante distintos criterios científicos, pues optamos por unas soluciones u otras. En este caso queríamos centrarnos en la arquitectura y por lo tanto decidimos que lo más claro y lo más conveniente era dejar en blanco el terreno, poner en un tono gris el agua y de ese modo ya permitir observar mucho mejor los elementos constructivos, ¿no? Y yo creo que se ve muy bien que donde más nivel de evidencia hay es en la Acrópolis, por supuesto, porque es lo que más excavado está, ¿vale? Y sobre todo en las partes bajas de la Acrópolis, es decir, como veis, en los restos de las grandes torres, algunos restos de la muralla, los restos de las cimentaciones del bastión, del edificio palaciego, de la propia iglesia, ¿vale? Y luego, pues bueno, por evidencia arqueológica sabemos también más o menos el nivel o la altura mínima que podían tener estos edificios, ¿vale? Y finalmente, de lo que menos evidencia tenemos es, arquitectónicamente hablando, es de las cubiertas. Las cubiertas, pues bueno, están hechas en base a paralelos, etcétera, ¿no? Y lo mismo decimos de todo el poblado. El poblado ya veis que es prácticamente azul en su totalidad porque solo se ha excavado esta pequeña casa de aquí, que es la que aparece con este tono anaranjado, ¿vale? En su parte baja. Y luego, finalmente, pues bueno, todos los elementos de contexto, que realmente son esos elementos que convertirían una reconstrucción virtual en una recreación virtual, son los que marcamos en morado, ¿vale? Todos los elementos, pues como por ejemplo, animales, personajes, vegetación, objetos de todo tipo, andamios, etcétera, etcétera, ¿vale? Y asimismo, todos estos elementos, o cada uno de los elementos más importantes, tienen aparejada una unidad reconstructiva. Por ejemplo, la UR1 se corresponde a los cimientos de las torres, que tienen un nivel de evidencia 9, porque es este rosita, y bueno, pues porque se conserva en la actualidad con modificaciones, ¿no? La UR2 se corresponde con el cuerpo como tal de las torres, que ha sido documentado mediante evidencia arqueológica, se ha excavado, ¿no? Y por eso pues le hemos dado este nivel de evidencia. La UR3 se corresponde con la parte superior de las torres, que tiene un nivel de evidencia 2, ya que está reconstruido en base a paralelos, ¿vale? Y así podríamos seguir uno tras otra las evidencias, ¿vale? Aquí tenéis una vista más de detalle de la propia Acrópolis, ¿vale? Y también su escala de evidencia, ¿vale? Vemos exactamente lo mismo, lo que pasa es que aplicado un poco a la zona de la propia Acrópolis y, bueno, pues nos permite, como digo, y creo yo bastante bien, entender un poco, pues, cosas tan precisas como que tenemos mayor evidencia de cómo era el palacio, cómo eran las torres, que de cómo era, por ejemplo, la iglesia. Porque la iglesia se encuentra en este límite y se ha desprendido parte por el acantilado, parte de sus restos, y entonces pues se conoce bastante menos, bastante peor, no se ha excavado tan bien. Vale, así que bueno, esto es un poco el uso práctico de la escala de evidencia en este ejemplo, y os quería poner también una captura para que veáis de lo que hemos publicado, de un par de páginas del artículo que hemos publicado del Castillo de Gauzón, en el que, además de incluir la escala de evidencia histórico-arqueológica del propio castillo, con los renderizados desde el mismo punto de vista, etcétera, etcétera,
incluimos también la tabla de la lista de UR, la lista de unidades reconstructivas, ¿vale? Y tenemos, pues lo que os he ido comentando, la UR1, nivel de evidencia 9, con el color en el que aparece en la escala y el nombre, cimientos y arranque de los muros de la puerta de entrada y las torres y la descripción, ¿vale? Ponemos la descripción, restos hallados durante las excavaciones arqueológicas, tal, y ponemos la bibliografía asociada a esa unidad reconstructiva y a esa parte de la reconstrucción, ¿vale? Y eso lo hemos hecho con todas las unidades reconstructivas, incluso con el terreno y el paisaje. Ojo, que el terreno y el paisaje tienen una unidad reconstructiva, aunque no tienen nivel de evidencia, porque como lo hemos dejado en blanco, hemos preferido evitar en este caso el nivel de evidencia, ¿vale? Así que, bueno, aquí podéis ver un poco un ejemplo práctico del uso de esta escala de evidencia en una reconstrucción virtual compleja que, oye, creo que os puede dar una idea de cómo lo aplicamos en la actualidad esta herramienta, ¿no? Y para ir acabando, quería también comentaros varios detalles de, pues bueno, cosas de hacia dónde vamos o qué se está haciendo actualmente, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen que os he puesto antes del castillo de Salvatierra, esta reconstrucción virtual que hemos hecho hace no mucho, tenemos tanto las infografías de cómo pudo ser este castillo, ¿vale? Tenemos una impresión 3D de la propia reconstrucción virtual sobre el modelo fotogramétrico del estado actual, etcétera, etcétera, que también permite ver de forma muy clara cómo fue este castillo. Y luego, si os dais cuenta, tenemos otro panel en el que nos aparece, aunque se ve aquí un poco lejos, pero yo os lo digo, ¿no? Aparece la reconstrucción virtual desde un punto de vista. Aparece desde ese mismo punto de vista el modelo fotogramétrico del estado actual, para ver un poco la diferencia entre cómo es ahora y cómo era. Aparece la escala de evidencia desde ese mismo punto de vista, con sus unidades reconstructivas. Y aparece al lado la lista de unidades reconstructivas, ¿vale? Esto no es algo que nosotros hayamos querido poner y meter a capón, sino que los propios arqueólogos y el equipo de excavación o de estudio, más bien, porque no está en excavación actualmente, de este castillo, nos lo han pedido que lo incluyéramos en los carteles divulgativos y en los paneles divulgativos porque consideraban que era un apoyo científico importante para que la gente viera que ese era un trabajo con rigor detrás, que no se fiaran por igual de toda la reconstrucción, sino solo de aquellas partes con mayor nivel de evidencia y, bueno, pues, en cierto modo, para abrirlo de forma divulgativa también al resto a cualquier interesado que visite esta pequeña exposición, ¿vale? Por lo tanto, eso es que me interesa recalcar que la escala de evidencia tiene tanto un carácter científico amplio como un carácter divulgativo también muy potente. Luego, por supuesto, lo que ya os he comentado, comentaros que la escala de evidencia también puede usarse en ilustración histórico-arqueológica, ¿vale? Aquí tenéis la ilustración de nuestro compañero Iñaki y la escala de evidencia superpuesta a esta ilustración, ¿vale? Simplemente con trabajo en Photoshop y trabajando con distintos modos de fusión de capas, pues podemos hacer que la escala de evidencia sea igualmente válida para un trabajo científico como es una ilustración bidimensional. Y luego comentaros también que en 2019 tuve la oportunidad de tutorizar un trabajo final de máster de una alumna, Cristina González Esteban, que se llamaba la estandarización metodológica internacional de la reconstrucción virtual en arqueología y que trata tanto la escala de evidencia como las unidades reconstructivas como la Extended Matrix de Manuel Demetrescu. Entonces, bueno, es un trabajo bastante amplio sobre el uso de estas herramientas, viendo un poco sus posibilidades, sus puntos flacos, puntos fuertes y entendiendo un poco cómo, pues bueno, planteando un poco de forma teórica también el uso de estas herramientas, por lo que ya se está escribiendo mucho y se está estudiando mucho sobre ellas, ¿no? No está publicado este trabajo, pero si lo necesitáis, igual os puedo facilitar el email de Cristina para que la escribáis si estáis interesados, por si os lo puede remitir. Y luego, para que veáis, bueno, pues que como vamos a ver en este seminario se hacen otras propuestas, aquí tenéis también la propuesta de Diego Gaspar Rodríguez,
en torno al Porticus Poses Caenam del Teatro Romano de Mérida, que creo que hace unos años la planteó en unas videoconferencias online que llevamos a cabo también en el máster de Patrimonio Virtual. Pues bueno, él planteaba otra propuesta, en este caso cualitativa, la nueva escala de color cualitativa basada en los principios de la cartografía temática. Bueno, pues otra propuesta diferente. En este caso, ya digo, no considero que este tipo de... O sea, está muy bien que haya todas las alternativas, pero claro, a mí me gusta precisamente una de las cosas más importantes que yo considero en la escala de evidencia es que vayan de tonos fríos a tonos cálidos para que la gente de un solo vistazo pueda entender el nivel de evidencia de cada uno de los elementos de la reconstrucción pues de forma muy, muy sencilla, ¿no? Es decir, considero que tiene que haber una gradación clara entre los colores y que tengan un orden que cualquiera pueda entenderlo sin conocer la escala previamente. Y me da que con estas otras que mezclan tonos de esta manera no es tan sencillo y puede llevar a confusión. Pero bueno, eso es un poco mi opinión. Así que bueno, encantado de debatir aquí sobre todo esto y cualquier duda pues os la puedo responder cuando toque, ¿vale? Así que nada, muchas gracias. Gracias, Pablo, por su ponencia. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Y bueno, quien tenga preguntas, tanto los que están aquí presenciales pueden intervenir y quien esté de manera online las puede dejar en el chat y lo revisaremos para poder contestar a sus dudas. Y bueno, mientras tanto, mientras que escriben si tienen dudas, mencionar que antes de la realización de este seminario se organizó una reunión con profesionales de la misma categoría profesional, es decir, entre arqueólogos, con el fin de realizar mejoras y dar respuestas a inquietudes sobre las propuestas de escala de evidencia, ya que muchos de ellos no sabían ni siquiera de la existencia de las mismas. Claro. Y bueno, pues queremos trasladarle a los autores, en este caso a Pablo, algunas de las preguntas que surgieron. Y bueno, en primer lugar, todos los asistentes a esta reunión, ¿no?, estaban de acuerdo en que la escala de evidencia, además de su valor científico, tiene un objetivo divulgativo e informativo. Pero, ¿en qué tipo de público se pensó a la hora de la creación de las mismas? ¿En expertos en la disciplina, en los espectadores comunes, en ambos? Efectivamente, en ambos. Yo creo que por eso es que es muy importante que esta escala no pierda su carácter divulgativo y que cualquiera simplemente, o sea, no tenga ni que ver la descripción de cada uno de los niveles, sino simplemente con ver esta barrita con la gradación de más a menos, de frío a cálido, y ver la imagen con los colores de la reconstrucción virtual, con eso tendría que ser suficiente. Ese es el objetivo, yo creo, para que cualquier persona entienda visualmente qué zonas tienen mayor nivel de evidencia y cuáles menos. Luego ya podemos ver de ampliarla, pues eso, con las unidades reconstructivas, con mayor explicación de cada uno de los niveles, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy importante de cara más a la investigación y más a la comunidad científica, porque es muy importante que alguien pueda luego acudir, por ejemplo, pues al artículo del Castillo de Gauzón y decir, vale, pues estas torres las habéis hecho así, con esta cubierta a cuatro aguas con teja, lo habéis hecho así en base a qué. Vale, pues que puedan ir a efectivamente ver la unidad reconstructiva a la que se refiere y revisar la bibliografía o ver exactamente por qué se ha optado por hacerlo así. Y de ese modo a lo mejor dicen, vale, pero es que esto está incorrecto porque yo tengo otra fuente y tal. Y entonces, bueno, pues así puede ir creciendo la disciplina y pueden irse mejorando científicamente las reconstrucciones virtuales. Pues bueno, yo creo que el público objetivo es tanto el público científico como el público más abierto posible, es decir, el gran público. O sea, la idea es que pueda llegar a ambos públicos. Y pensando en ello, en el público en general, ¿qué tuvieron en cuenta para la elección de los colores? En ese sentido, como nos basamos en la que ya estaba creada por el proyecto de Byzantium
Byzantium 1200, un poco veo que Raquel Jurado está preguntando que sería interesante llegar a un tipo de acuerdo respecto a la escala de colores a utilizar y estandarizarlo, que si hay propuestas en este sentido. Bueno, nosotros, precisamente pensando en esa necesidad de estandarización y que cada uno no utilice con nuestros propios colores, creímos que lo más interesante era seguir utilizando colores lo más parecidos posibles a los de Byzantium. En primer lugar, porque entendimos que funcionaba muy bien. O sea, era una propuesta que funciona bastante bien de colores fríos a colores cálidos, algo que entiende todo el mundo, de más frío a más cálido. Eso es algo que yo creo que todo el mundo entiende muy bien, que nosotros al verlo también lo entendimos de un vistazo y que creímos que era válida. Y entonces, entendiendo que era válida y entendiendo que era relevante no empezar a crear confusión con distintos colores, etcétera, porque ya había una propuesta válida en ese sentido, pues simplemente lo único que hicimos fue pequeños retoques en los colores, pequeños, es decir, ajustar bien los colores de modo que se confundieran entre sí lo menos posible, etcétera, ¿no? Pero mantuvimos esa idea de Byzantium y por eso elegimos esos colores. Pero es verdad que, como he comentado antes, quizás el más frío, el morado, puede ser un pelín confuso y habría que recalcularlo un pelín, reformarlo un poco para que no se confunda con otros. Bueno, eso yo creo que, por supuesto, está abierto a modificaciones y haga falta. Al hilo de la estandarización de la escala de evidencia, ¿cree que su propuesta es indicada para cualquier tipo de reconstrucción virtual, independientemente del número de la unidad de reconstrucción de la misma? Vale, debería serlo. O sea, habría que conseguir que efectivamente valiera esta propuesta para cualquier tipo de reconstrucción virtual, y es verdad que yo lo he podido aplicar a todas las reconstrucciones virtuales que he llevado a cabo por el momento, es decir, no ha habido ninguna en el que diga, en esta es imposible, no. O sea, siempre es posible en cualquier tipo de reconstrucción virtual, pero es verdad que hay veces en las que hay que reducir un poco, por ejemplo, el número de unidades reconstructivas, porque si no puede ser una cosa hipercompleja. Es decir, hay veces que tenemos que ir un poco al detalle y ver un pelín, a lo mejor englobar distintas unidades reconstructivas en una sola, este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ya te digo, yo le he aplicado la escala de evidencia tanto a edificios muy concretos y muy sencillos, como a ciudades enteras. El caso de la ciudad de Elefantina es bastante paradigmático en ese sentido, ¿no? Una ciudad egipcia completa a la que también, por supuesto, le apliqué el uso de la escala de evidencia, y yo creo que permite ver muy bien el nivel de evidencia de cada zona. Aunque, bueno, es muy importante también ser conscientes de que la escala de evidencia creo que debe ser algo flexible y que su uso depende mucho del equipo de excavación de las regiones o del equipo científico y del equipo científico. Entonces, lo importante es y que tenemos que aplicarla a nuestro caso de la forma más clara posible. Entonces, bueno, hay que tomar distintas opciones, que a veces eran unas y otras eran otras, decidir dónde acaba y dónde empieza una unidad reconstructiva determinada, y bueno, eso es lo que habría que hacer. Pero yo creo que sí que se puede aplicar a todas las reconstrucciones virtuales. Y en base a esto hay mucha gente que utiliza el tema de las reconstrucciones virtuales, ¿no?, para apoyar sus investigaciones, pero completamente hay muchos arqueólogos, por lo menos uno para esta. Entonces, claro, no, es normal. Gente de Alemania, de Inglaterra, de Francia, de muchos sitios, de Portugal, por supuesto, hay más compañeros que lo están utilizando, y cada vez la veo utilizada más en reconstrucciones virtuales. Yo imparto clases
en matrimonio virtual o en la propia plataforma de formación de Core, ahí intentamos difundir el uso de la escala de evidencia. Entonces, cada vez conoce más gente, porque precisamente pues, gracias a seminarios como este y gracias al uso, a que la gente la use, ¿vale? Entonces, es importante que la utilicemos, que la modifiquemos también en caso sea necesario, pero es verdad que a la hora de modificarla, estaría bien que se modificara de forma consensuada y no que cada uno modificara nuestra cuenta de Bethesda, ¿no? Porque es importante la estandarización, ¿no? Porque si cada uno empezamos a utilizar una escala distinta, pues al final no sirve, ¿no? Porque lo importante de esta es que lo pueda entender cualquiera de un vistazo y cuanto más se vean, más se podrán entender, ¿no? Ahora ya digo, estamos consiguiendo que cada vez más gente o más equipos de arqueólogos, etcétera, quieran ponerlas en los propios paneles de difusión, que eso es muy interesante, ¿no? Es decir, tú pones la reconstrucción virtual, pero al lado, a lo mejor en pequeñito, pones la escala de evidencia. Y eso va a hacer que cada vez más gente lo vea, cada vez más gente sepa que exista y cada vez más gente la quiera utilizar, ¿no? Todos los arqueólogos que se han reunido piensan que el uso de la escala de evidencia tiene multitud de ventajas, como has comentado, ya que, bueno, cito, todo aporte de documentación en la arqueología siempre es bueno. Sin embargo, uno de ellos plantea lo siguiente. Como principal inconveniente veo la escasa formación que hasta ahora se da a los estudiantes de arqueología. Una mayor difusión y estudio de este sistema ayudaría enormemente a esa labor. Por tanto, ¿cree que desde la investigación se podría poner en valor la escala de evidencia, llegando a impartirse como posiblemente la parte de una asignatura en la universidad? Claro. Sí, no, eso es fundamental que la formación es imprescindible para poderlo aplicar luego y yo creo que estaría muy bien, efectivamente, que esta herramienta se enseñara en las universidades, que se enseñara en la formación reglada, porque como habéis visto, ya digo, no solo se puede aplicar a la reconstrucción virtual, sino que también se puede aplicar a la propia ilustración histórica tradicional. Y nos permite, pues bueno, dar un apartado científico muy importante que de otra manera se pierde. Hasta ahora, cuando se han hecho reconstrucciones virtuales, bueno, hasta estos últimos años, tú podías ver la reconstrucción virtual y a lo mejor, si tenías mucha suerte, llegabas a algún artículo donde se explicaba cómo se había hecho, pero no podías ver de forma visual, directa, el nivel de evidencia de una reconstrucción de este modo, ¿no? Entonces yo creo que es una herramienta muy interesante que ha venido, esta o la que surja de los debates que se hagan en torno a ella, ha venido para quedarse y puede ser muy importante su uso para que se comprenda mejor, ¿no? Una reconstrucción. Perfecto, pues muchas gracias, Pablo. No sabemos luego, si sí, o sea, solo que Irene comentaba aquí que el color morado no es el color más frío en la teoría del color, puesto que por ser rojo, es verdad. Dice, entonces su opinión cree que el color más frío debería ser el azul y el más cálido el rojo y entre medio quizás poner eso, los anaranjados, amarillos y evitar otros que poseen blancos como el rosa. Puede ser. Esto puede ser bastante, o sea, por ejemplo, a estas modificaciones es verdad que yo creo que no nos cerramos ninguno y que todo lo que sea que los colores se entiendan mejor y se vea mejor la gradación visual de un vistazo, yo creo que es positivo, ¿no? Entonces, todo sería darle una vuelta, ver un poco qué propuestas pueden ser más interesantes y adoptar entre todos esas nuevas propuestas que a lo mejor, por ejemplo, como decís, eliminen ese morado del final de la escala, porque es verdad que, como dices, incluye un poco de rojo, entonces puede llevar más a confusión por ello, ¿no? Así que yo creo que haciendo una escala que sea de tonos azules, verdes, amarillos, naranjas, podría estar muy bien. Quizás habría que hacer alguna de ese estilo, sí. Obviamente, un momento, que no cambie demasiado. Yo intentaría que no cambie demasiado la actual, más que nada para que no genere mucha confusión con lo que ya se ha hecho y con lo que se está ya haciendo. Pero bueno, creo que son cambios lógicos que no serían un cambio determinante de manera que no se entendiera lo que se ha hecho hasta ahora y que probablemente aclararían lo que se haga en un futuro. O sea que eso sí que lo veo bastante interesante.
Paula. Un momento, Paula, si te acercas posiblemente te escuchen mejor. Bueno, simplemente quería dar las gracias por este seminario al hilo de, bueno, pues un poco la divulgación de las escalas de evidencia, ¿no? Sin duda cabe que nos ha quedado más manifiesto que la puesta en valor de este tipo de herramientas como acompañamiento a las reconstrucciones o las recreaciones virtuales a través de este tipo de representación con color. Pero mi pregunta va más allá, no sé qué piensan al hilo de poder profundizar un poquito más en cuanto a determinar, quizá podemos llamarlo un índice, una metodología, aparte de la que estamos explicando, un índice en el cual, bueno, pues en función de el porcentaje de colores más cálidos, ¿vale? Que son los que, bueno, pues parece ser que más veracidad tienen, se pueda considerar que la reconstrucción realizada o la recreación realizada sea más o no factible. No sé si me explico. O sea, es poder establecer que, no sé, que a partir del 25%, lo que pasa es verdad que en algunos ejemplos hemos visto que ese porcentaje de color muy cálido, bueno, pues es bastante escaso, ¿no? Porque eso ya depende obviamente de todo este. Entonces, no sé si lo que estoy planteando tiene o no tiene sentido. ¿Vale? Simplemente era eso. Gracias. Vale. Gracias, Pablo. Vale. A ver, creo que más o menos lo he entendido. Te refieres a más o menos poder calcular si tiene, pues eso, más de un 25% de tonos muy cálidos, considerar que es una reconstrucción virtual muy rigurosa o si tiene otra opción menos rigurosa, etcétera, ¿no? Claro, el problema aquí es que yo creo que se generalizaría mucho, o sea, sería generalizar demasiado entre, o sea, a lo mejor sería, por ejemplo, el castillo de Gauzón que os he puesto, a lo mejor si hacemos este ejercicio, nos saldría que solo tiene un 5% de partes muy cálidas y, por lo tanto, podríamos a lo mejor inferir que es una reconstrucción virtual muy poco rigurosa. Y eso realmente no sería cierto, porque el rigor no lo da el color, no lo da que sea un color muy potente o un color menos potente, sino precisamente que existan los colores. Porque los colores, los que nos dicen si una parte tiene mayor evidencia o menor evidencia, ya nos están dando un criterio científico para realizar de ese modo esa parte de la reconstrucción. Es decir, cuando nosotros ponemos una parte que está hecha en base a paralelos, es decir, que tiene un tono azul bastante frío, porque, bueno, al fin y al cabo no sabemos, por ejemplo, cómo era un tejado de determinada construcción y lo estamos haciendo con este tono debido a paralelos históricos y le damos un tono muy frío por esa razón, ¿no? Eso no quiere decir que no sea científica esa reconstrucción y que no sea rigurosa, sino que simplemente no tenemos un nivel de evidencia demasiado alto como para asegurar que eso efectivamente era de ese modo. Entonces, claro, creo que sería un poco peligroso ir a categorías amplias en las que decimos si una reconstrucción tiene mucho rigor o tiene poco rigor, porque realmente todas las reconstrucciones que se hagan mediante criterios científicos y que tengan una escala que las respalde, van a ser rigurosas, aunque tengan muy pocas zonas con una evidencia muy alta, ¿vale? Eso es a lo que me refiero. Porque es verdad, y esto cuando hacemos reconstrucciones virtuales lo vemos de este modo, en pocos casos nos vamos a encontrar que muchas zonas tengan colores cálidos. Eso es prácticamente imposible, porque los colores cálidos se refieren a elementos que ya se conservan, y si se conservan no hace falta reconstruirlos, a elementos que se conservan parcialmente, pues como por ejemplo los cimientos en un yacimiento arqueológico, y eso sí que hay que reconstruirlos, pero normalmente solo van a ser la parte baja de determinada edificación.
O, por ejemplo, en el nivel 8, nivel anaranjado, lo que se ha excavado con criterio científico potente y lo que se ha conseguido mediante la excavación. Que eso normalmente incluso ni las cubiertas las tenemos mediante ese criterio o con ese nivel de rigor, segundos pisos tampoco y otras muchas cosas tampoco. O, por ejemplo, hay muchos yacimientos que se han excavado hace siglos o hace muchos años y tenemos información leve o no tan buena arqueológicamente hablando, ¿no? O científicamente hablando. Y esos tampoco van a tener tanto rigor. Entonces, ya digo, creo que sería un poco engañoso inferir un nivel de rigor general de una reconstrucción a partir de los tonos más cálidos o más fríos, porque realmente lo que da el rigor a una reconstrucción es el uso y existencia de estos criterios científicos, como puede ser la escala de evidencia, las unidades reconstructivas, la extended matrix, etcétera, ¿vale? Nosotros podemos hacer una reconstrucción de un yacimiento del que se conserva muy poquito y que sea plenamente rigurosa. Es decir, por ejemplo, el Cerro Vilanero se conserva muy poco de él, pues porque son construcciones muy débiles, muy endebles, de adobe, y porque está en algunas partes bastante arrasado, pero en base al conocimiento que tenemos podemos hacer una reconstrucción perfectamente rigurosa en base al conocimiento que tenemos. Como digo, lo recalco eso. Si tenemos más conocimiento, podrá ser más fiable, con un mayor nivel de evidencia, y si tenemos menos conocimiento, pues porque no nos ha llegado más al día de hoy, pues tendrá menor nivel de evidencia, pero rigurosamente será plenamente científica si se hace bien. Es un poco complicado esto, pero espero haberme explicado. ¿Alguna duda más? En el chat parece que tampoco hay nada. Así que bueno, Pablo, pues muchas gracias por tu ponencia. Por lo menos los que estamos aquí nos resulta muy interesante. Esperemos que a los que se han conectado por videoconferencia también. Muchas gracias a todos y seguiré por aquí, ¿vale? Escuchando si... Bien, gracias. Ya simplemente vamos a hacer un breve descanso de unos 15 minutos más o menos y volvemos con Rafael Ortiz, que también nos va a mostrar sus trabajos y su propuesta de escala de evidencia histórico-arqueológica. Así que nada, nos vemos en un ratito.